Bueno, ahí estamos entonces. Lo que les contaba. Esta sesión que surgió como retorno a Saqqara da a colación a unos encuentros que yo hacía que se llamaban Comunidad Saqqara. Fueron encuentros donde recordé el inicio, ¿no? De cómo se va creando el inicio de Egipto, ¿no? Desde que cae Atlántida hasta que comienza toda la era de Egipto. Como la conocemos hoy, ¿no? Al principio no era tan así y fue como el nexo, este lugar de reencuentro de lo que era el remanente de sacerdotes y sacerdotisas que venían de Atlántida, que habían sobrevivido, ¿no? a la famosa caída de Atlántida, a esa gran inundación que hubo. Obviamente que estos sacerdotes y sacerdotisas fueron a diferentes puntos, uno de ellos fue a esta zona que puntualmente no habían llegado a Saqqara, pero después se trasladaron a este punto porque en este lugar, se me cayó el celular, en este lugar es donde se encontraban, ¿vieron las líneas de la Tierra? Bueno, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Esa conjunción de líneas hacen que la Tierra en ese lugar tenga como una vibración particular. Entonces, de donde ellos estaban instalados, se corren, por decirlo así, hasta ese lugar y ahí comienza todo lo que era el inicio de Saqqara. Obviamente que en este lapso pasó mucho tiempo, ¿no? Y si uno va a la historia de Egipto, puede ver que entre medio, desde que comienzan las primeras dinastías de los faraones, entonces hubo de por medio un montón de movimiento, y en ese momento era como que había mucha conexión con lo que lo llamábamos los dioses, hasta que hacen conexión plenamente con el humano y comienza todo lo que es la dinastía de faraones que eran plenamente humanos en esa historia. Pero en entremedio, en esta reconexión nuevamente del ser, el ser humano con el ser, hay una transición y esta transición surge acá. ¿Cómo inicia todo esto? A partir de enero de este año, donde yo empiezo a recordar una situación donde me veía en un templo, que no era un templo egipcio normal, ¿no? De los que conocemos, sino que era como una especie de mastaba, ¿no? Esos templos bajitos, primitivos, tipo cuadraditos. O sea, lo veía muy, muy del inicio de Egipto. Yo me veía como sacerdotisa con otros y otras mujeres recibiendo un baño de purificación. Bueno, y entonces esto me llama la atención porque en ese momento me llega la info de que bueno, había sido sacerdotisa de Isis, de que estaba en un inicio, ¿no? Y que lo que estaba recibiendo era para comenzar nuevamente el reinicio de la conexión del ser humano con el ser. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo voy teniendo más conexión con esta época, con recuerdos míos y se me va como hilando la historia. Entonces, desde que pasa este recordar mío al próximo, digamos, también fue en ese momento, que fue por febrero, donde hago una conexión justamente con Saqqara, ¿no? Y me llega la información que las mastabas, que se llamaban pirámides truncadas en ese momento, la función primordial era preparar el cuerpo físico para la elevación y la unificación con el alma. Cada sacerdotisa y cada sacerdote debía pasar por una purificación tanto por agua como por vibración, que después vamos a hacer ejercicios con eso. La energía que se manejaba en ese momento de una de las diosas que estaba muy presente era Mat, ¿no? Que ella aportaba a los sacerdotes y a las sacerdotisas el entendimiento de que cada célula, ¿no? Era una partícula que tenía vida y que tenía poder. Y que la vida que yacía en cada una de ellas era el reflejo, ¿no? De lo que es el universo.
O sea, que el universo estaba en nosotros, el universo estaba en nuestras células, nosotros éramos parte de él. Y me parece una frase que dice que el caminar en esa rectitud, que es lo que significa la diosa Maat, ¿no? Lo que representa Maat, ¿no? La justicia, el equilibrio, ¿no? Caminar en esa verdad, pero en una verdad pura, ¿no? Significaba alinear el poder interno que cada uno teníamos. Y después me llega otra conciencia, ¿no? Ay, perdón, pero me está escribiendo justo María que dice que no puede entrar al Zoom. Igual ustedes no tuvieron problema con el ingreso. Y bueno, entonces, otra conciencia que se me representa en ese momento también era Tot, ¿no? Que él me mostraba que la energía, la frecuencia de Tot nos abría el conocimiento de trabajar nuestro canal central, ¿no? Que pasa por la columna, por donde comenzaba a circular la energía de nuestros centros energéticos para poder comenzar a sentirnos más allá de un cuerpo, o sea, perder esa conciencia de que éramos solamente un físico, ¿no? Para poder así, dice, abriendo la principal, para poder comenzar a sentirnos más allá de un cuerpo, abriendo la principal compuerta de unificación con nuestro ser, que era el timo, o sea, trabajaba con el timo. Cuando se empezaba a circular por nuestro canal central, esta energía empezaba a fluir a través de esta vibración que emitía todo, la conciencia que nos transmitía todo, se activaba nuestro timo. Entonces el timo era la puerta, la compuerta que nos conectaba con nuestro ser divino. Y más adelante, después también tuve otra conexión, también en febrero, donde me hablan también mucho del tema del equilibrio entre el femenino y el masculino, de equilibrar las energías, ¿no? en nuestro cuerpo. Conecto mucho en esta oportunidad con Hathor, con Sekhmet, y me muestran y me muestra lo siguiente, ¿no? Dice, en la conciencia del amor existe el equilibrio. Ambas polaridades nutren el flujo de la energía, que era lo que estábamos hablando, esto del mover la energía en la columna, ¿no? Entonces, en este equilibrio de estas dos polaridades se nutre el flujo de la energía, que activa nuestra propia frecuencia en acción, o sea, que activa el movimiento de lo que es la evolución, ¿no? Activa esto de ir en el avance y el de ir en ese encuentro, ¿no? de nuestro ser, no solamente quedarnos en esto de que nuestra vida es solamente terrenal. El tener en una u otra energía en mayor proporción genera el bloqueo, ¿no? Generaba como un bloqueo celular. Entonces, lo que hacía era, obviamente, trabar nuestro bloqueo de avance. Entonces, lo que yo entendía acá era, si yo no podía estar en ese equilibrio entre mi energía femenina y mi energía masculina, se producía ese bloqueo en nosotros. Entonces era lo que nos producía también un poco a estar en esto de acá, de lo terrenal, ¿no? De no tener esa conciencia, no tener ese entendimiento, o no volver a recordar esa conexión que teníamos con el ser, porque nuestros centros energéticos estaban bloqueados, entonces no había un campo por ejemplo, de conectar con la intuición. Entonces eso hacía que nos vivamos muy terrenal. Entonces ellas me mostraban esto, ¿no? De que si había un bloqueo, se generaba ese bloqueo celular, era como que nos desconectábamos y no estaba este avance de conectar con nuestro ser. Y me decían, el estar en neutro es estar en armonía. Y eso es lo que activa el caminar hacia el ser, ¿no? De lo que les decía recién. Entonces, cuando uno está en equilibrio con nuestra energía, conecta como inmediatamente con la conexión con nuestro ser. Entonces, ahí es donde se activaba también nuestra compuerta que nos decía Tot en el timo, ¿no? Entonces, ese era el lugar
que nos hacía conectar con nuestro ser, porque nuestras energías estaban en un total equilibrio. Entonces nuestro corazón, que era tal cual, traer el cielo a la tierra, nuestro corazón, que era como ese punto primordial que teníamos para hacer esta conexión, estaba en equilibrio. Entonces nos activaba a ese encuentro. Y también me decían, este equilibrio se logra a través del acompañamiento del masculino al femenino y de la protección que nos brinda y el cuidado que nos brinda el masculino al femenino. Que como que hoy en día eso se lo puede relacionar o traducir mucho con lo que es esto del amor tántrico, ¿no? De esa unión que hay, que no solamente pasa por algo sexual o algo físico, ¿no? Sino que pasa más por algo de la sensibilidad, del sentirse, de reconocerse, de estar en presencia con el otro. Entonces, ahí era como que en trabajar en nosotros y trabajar con el otro, porque también recordaba justamente en estos templos la conexión que teníamos entre sacerdotes y sacerdotisas, ¿no? Se trabajaba en conjunto. Entonces, hacer todas estas prácticas nos llevaba a este equilibrio y a esta reconexión nuevamente con nuestro ser. Entonces, yo sentí en estos momentos donde empezaba a recordar esto, ¿no? La importancia, ¿no? Un poco más antes que Dendera, Marce. Dendera después fue como cada centro, cada templo después, ¿no? Con el paso del tiempo de Egipto, después es como que cada templo se puntualizó en activar y trabajar un aspecto en particular, ¿no? Y en este caso, al inicio era como que estaba más todo en unidad, ¿no? Como que estaba más todo, se trabajaba todo en conjunto en un solo lugar. Por eso yo no recordé en este momento templos como los conocemos hoy actualmente, sino que los recordé como algo más primitivo, algo más iniciático. Eran más sencillos, era un lugar que ellos buscaban para encontrarse nuevamente en sí mismos, que no necesitaban tener, no sé, columnas inmensas o pinturas, no importaba, ¿no? El lugar donde estaba, sino justamente el encontrar ese útero, el encontrar ese nido donde poder estar nuevamente y volver a hacer todo este tipo de conexión. Entonces no era muy, no era muy exacto, mira, justo, es simpleza, o sea, era lo simple de estar en esa comunión con el ser sin importar lo que estaba alrededor, ¿no? Sin importar tener grandes cosas. Eso después con el tiempo uno va viendo que en Egipto, cuando empieza la era después de los faraones y todo, los faraones estaban rodeados de oro. Obviamente cada cosa tenía su significado, ¿no? Pero mayormente uno cuando estudia la historia de Egipto apunta a eso, ¿no? A la grandeza, a la riqueza en lo que ellos obtenían, el que cada faraón hacía un templo más grande que el otro, o en que un faraón destruía para no dejar rastros de su antecesor por algún motivo, para él quedar como el más grande. Eso obviamente fue todo después la instauración del ego y obviamente la desconexión también con el ser, porque más allá de que ellos mostraban esa adoración por eso, ¿no? Porque fue más después a la adoración, no fue tanto a la conexión, sino a decir, bueno, yo te alabo, te adoro, porque necesito esto y yo quiero que vos me lo des. Y no fue tanto yo te reconozco como mi divinidad porque yo también soy divinidad. Algunos faraones tuvieron esa conciencia y la mantuvieron y otros no. Por eso después Egipto yo creo que cae, ¿no? También por eso, como toda civilización, que después con el largo del tiempo se polariza una energía más que la otra, como pasó en Lemuria, como pasó en Atlántida, y siempre va haciendo ese reinicio, ¿no? Cae y vuelve, cae y vuelve. Que lo que justamente estamos tratando ahora de nosotros de hacer es eso, de no caer, ¿no? De tomar la conciencia para no caer como cayeron antes y poder volver a activar sin necesidad de tener que, si bien iniciamos algo nuevo, pero no desde el inicio, desde la extinción, ¿no? Como pasó siempre. Siempre algo se tuvo que como que extinguir físicamente. Acá siento que lo que es la extinción no es de que nosotros desaparezcamos o desaparezca un continente o desaparezca, sino que desaparezca la conciencia de desconexión para seguir instaurando esto de la conectividad con nuestro ser y que nosotros somos parte
de una fuente que da vida y que crea, y que nosotros somos parte de ello y que somos también creadores. Entonces, tenemos la posibilidad de, en esta materia, poder crear lo que obviamente nosotros que queremos, deseamos, porque somos dioses también. Entonces, bueno, cuando empiezo a... Ay, se me olvidó la cosa. Cuando empiezo a recordar todo esto, me van llegando símbolos, ¿no? Y lo que me muestran en sí era que no es la conexión puntual con el símbolo, sino lo que representaba el símbolo egipcio, la frecuencia en sí, ¿no? Lo que trabajaban a nivel frecuencial, que después con el tiempo se tradujo en estos símbolos. Es como que me muestran ¿no? Digamos, el posterior, ¿no? La simbología que fue surgiendo después con el tiempo, pero esa simbología no era más que la frecuencia y la energía que trabajaban al principio. Así que, a ver, Primi, que te vea. Bueno, ¿querés decir algo, Primitiva? Se te desactivó el... No, no, no. Ah, ahí está. Eh, entonces empezaron a llegar las simbologías, ¿no? Y me lo empezaron a dar en un orden que yo no entendía el por qué ese orden, hasta que cuando completo todo el cronograma, por decirlo de alguna manera, voy viendo y voy canalizando, ¿no? El significado de cada uno y el por qué venían desde esa manera. Les voy a leer un poquito para que tengan, porque esto después, ahora cuando hagamos la conexión, yo los voy a llevar nuevamente a Saqqara y vamos a ir haciendo la activación de la frecuencia de los símbolos, que no son en sí los símbolos, sino que es la frecuencia de la conciencia que trabajaba o que se representó después en ese símbolo. Va a ser todo continuo. Entonces, primero quiero que más o menos entiendan a lo que va a apuntar el trabajar eso. Porque obviamente que en la sesión no les voy a explicar, sino que los voy a ir. Pueden ser que se activen cosas, pueden ser que esa frecuencia les haga recordar, o sea, después van a ver la información que les va a llegar. Entonces, el primero de los símbolos que me llega era el ojo de Horus. Entonces me explicaban que lo primero que se volvió a hacer es activar la pineal. Porque en la caída lo primero que se desactivó fue ese centro energético, ¿no? Entonces había que volver a abrirlo para empezar a tener la famosa conexión, ¿no? Y poder recibir la información estelar a través de la pineal. Y me mostraban una forma. Y cómo lo hacían, ellos se reunían en los templos tenían como un patio muy abierto. En ese momento lo que yo veo que era muy selvático el lugar, por eso en un momento digo, ¿es realmente Egipto? Porque no era el Egipto que uno conoce árido, con arena y nada más, sino que era bastante, sí, como no selvático en su totalidad, pero tipo oasis, una cosa así. Entonces el templo yo veía que tenía como plantas, ¿no? Y tenía árboles dentro de sus patios. Estaban muy conectados o recordaban también un poco esa conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces ellos se juntaban, una de las primeras actividades que hacían era esperar el amanecer, algunos el atardecer, y con esa frecuencia del sol activaban la pineal, que ¿en consistía? Consistía en sostener la mirada al sol puntual, sosteniéndolo desde el tercer ojo. Entonces eso, todos los días de práctica, iba haciendo que el cristal que tenemos en nuestra pineal se activara, hasta tener ya la pineal completamente desbloqueada, ¿no? Con la frecuencia del sol, o sea, con algo muy natural, o sea, no trabajaban con otra cosa más que el astro, ¿no? El sol, que es una fuente de vida, el sol que nos da ese poder, nos da esa fuerza, que nos nutre. Entonces lo que hacían era nutrir su pineal nuevamente para poder activarla. Entonces yo veía a estos sacerdotes, sacerdotisas como en hilera, ¿no? Como ahí activando donde salía el sol y era esa conexión sosteniéndola constante hasta que llegaba un momento que, bueno, que después cuando el sol tenía un punto más alto ya no lo miraban porque obviamente no les iba a hacer bien. Y también veía que lo hacían al atardecer, o sea, algunos a la mañana, otros a la tarde, otros lo hacían en los dos turnos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, de esa manera
era lo que activaban. Les voy a leer lo que tengo anotado. Decía, el ojo de Horus. Conectábamos nuestro ojo, la pineal, al sol naciente. Era para comenzar a despertar nuestra visión interna. Salíamos al desierto en la oscuridad y esperábamos la salida del sol, la salida de Ra. Los rayos solares activaban el cristal de la pineal. Con el tiempo llegábamos a estar hasta el mediodía, por eso era hasta un cierto límite, ¿no? Pero eso sucedía cuando ya habíamos avanzado en la práctica, o sea que con el tiempo ellos empezaban a sostener más la frecuencia del sol, como para ir sosteniendo digamos, esa fuerza o esa energía que ya daba el sol después del mediodía o acercándose al mediodía, que obviamente no es la misma que cuando se está levantando, ¿no? Cuando está amaneciendo, era más sutil. Y esto fue muy loco. Fue muy loco porque antes de comenzar a activar todo esto de esa cara, en diciembre, a mí me llama a ir al mar a activar justamente la energía femenina y masculina con el mar, y me mostraban el agua y el sol, y lo que me hacen es levantarme de noche, y yo me fui a la playa a oscuras y esperé que saliera el sol, y ahí fue donde yo conecto con el sol, y tenía los pies en el agua, y yo el agua la sentía del mar re calentita, y cuando el sol levantó bastante, se reflejaba en el agua, y era solamente como una sola imagen, ¿no? Y era como ver el sol reflejado en el agua, fue una cosa muy linda, y cuando recordé esto, también me llevó como, ¿no? Como a ese momento del por qué me había llamado, o por qué me habían dicho de tener que hacer esto, ¿no? Porque lo asocié con esta parte de este sacerdocio iniciático, ¿no? De activar internamente nuestro flujo de energía masculina y femenina. Después de trabajar con el... Ay, gracias por los corazones. Después de trabajar con el ojo, otra de las cosas que se había empezado a elaborar era con el corazón y con el útero, ¿no? El símbolo que representa todo esto era el Lev, que era el corazón, y el Tiet, que se llama nudo de Isis, que trabaja la parte del útero. En este caso era justamente para activar la parte de los centros energéticos del deseo y de la creación, ¿no? Tanto el corazón como el útero, para poder mover, digamos, ahí un poco la energía femenina, ¿no? Para poder empezar después, cuando uno conectaba con estos dos centros, después pasabas a conectar con la otra parte que era la masculina, que era la que materializaba, ¿no? Pero tener en centro, ¿no? En la armonía, el útero y el corazón, ¿no? Hacía que uno empezara a estar como un poquito centrado en el deseo y en esto del crear desde el interior, ¿no? No de lo externo, sino desde la parte interna. Y ahí me mostraban que esto se trabajaba en conjunto, porque también activar estos centros es poder conectar con lo que teníamos alrededor, ¿no? Y una de las cosas de ellos era conectar con el otro. Entonces, activar estos puntos, uno también podía reconocerse con el otro. Entonces, más allá de que uno trabajaba conectando con sus centros energéticos, también conectaba con el centro energético del otro. Entonces, me mostraban que en un momento ellos hacían como una especie de rueda, ¿no? Un círculo, simbolizando la unión, simbolizando en que todos eran iguales, ¿no? Tanto mujer y hombre, no había un principio, no había un fin, sino que era algo circular. Entonces, la mano derecha simbolizaba la extensión del corazón, la mano izquierda simbolizaba la extensión del útero. Entonces colocábamos nuestra mano izquierda en el útero, sea hombre o mujer, porque con el hombre se trabajaba el útero energético. Entonces tocábamos el útero del hombre o de la mujer y tocábamos el corazón del que teníamos en la derecha. Y obviamente que nosotros también recibíamos, ¿no? Nos tocaban el corazón, nos tocaban el útero de los que teníamos al lado. Entonces era toda una conexión, se hacía una red entre útero, corazón
uniendo nuestros centros energéticos, porque obviamente que nosotros los teníamos activos en ese momento, porque los trasladábamos como nuestra energía o nuestra vibración de nuestro útero y de nuestro corazón a través de nuestras extensiones de las manos, y tocabas al otro, ¿no? Y era toda una conexión en red para trabajar el amor incondicional, para trabajar esto de la unidad, para trabajar el entendimiento de que todos éramos uno. Y bueno, les leo cómo me lo mostraron. Decía, nos reuníamos en grupo circular, porque todos éramos iguales y con nuestra mano derecha la colocábamos en el útero del que teníamos al lado y la mano izquierda en el corazón del otro. Esto hacía que fijáramos nuestra atención en nuestro útero y en nuestro corazón para conectar con uno mismo desde el sentir del otro también. Y nosotros también poner la atención en los demás, sintiendo a nuestros compañeros. Esto conectaba el plano emocional y abría el canal del útero-corazón, ¿no? Y algo que me mostraban era también que esto se hacía dentro de, digamos, del templo, ¿no? Pero como que estaba todo a oscuras, ¿no? Entonces me decía, dentro del recinto del templo a oscuras para conectar mejor, ¿no? Era como que en la oscuridad no había necesidad de estar viendo al otro, ¿no? De conectar con lo físico, sino que conectabas con la esencia de la persona. Entonces al estar en lo oscuro y no poder ver, era como que no importaba que si era un hombre o una mujer, si era grande, alto, bajo, lo que importaba era conectar con su esencia, con su parte interna. Entonces por eso conectábamos con nosotros, con ellos, y en un lugar donde no se veía, para justamente hacer foco en esa conexión desde el ser y no tanto desde lo físico. Después, otro de los símbolos que llega, que no, acá está. Trabajábamos con el sistro que acá lo tengo, que después se los voy a lo van a escuchar. El sistro y también el escarabajo, porque me habían mostrado como que era algo que hacían como en simultáneo. ¿Por qué? Porque el escarabajo alado, si ustedes van a la historia, él era como que todo el tiempo renacía, ¿no? O sea, el escarabajo, lo que era el animal, llevaba su bola de estiércol, ¿no? Que empujaba, porque eso era el alimento para sus huevitos que tenía adentro, ¿no? Para sus crías. Él empujaba esa bolita para todos lados, porque dentro tenía a su descendencia, ¿no? Y esa bolita de estiércol le daba el alimento. Por eso después esto conecta con digamos, de lo que es el paso del sol por el cielo, ¿no? El Kepri era el inicio del sol, ¿no? De cuando amanecía. ¿Por qué? Porque era la representación del empujar la bolita, ¿no? Sacar la bolita desde el inframundo, sacar el sol desde el inframundo para empujarlo para que comience su recorrido por la tierra. Y así, con esa energía, ¿no? Con esa vitalidad y esa fuerza que tenía el sol, nutrir toda la tierra de Egipto. Entonces lo que representaba era justamente ese traspaso de la sombra, ¿no? Para darle luz. Entonces uno está en una constante polaridad, ¿no? Vas por lo negativo para darle luz con lo positivo. Entonces uno va encontrando en ese círculo el equilibrio. Y el sistro lo que hacía era activar la célula de nuestro cuerpo, ¿no? Darle una vibración, y eso nos permitía sentir que nuestro cuerpo no estaba fraccionado, o sea, no era un brazo, una pierna, una mano, sino que cada célula en unidad era un todo. Y eso se lograba cuando la célula llegaba a una vibración que sentía que el cuerpo se expandía tanto que quedaba como que era una sola cosa, ¿no? Para que se entienda, como que era algo en una totalidad. ¿Y esto qué relación tiene?
el poder llegar en ese estado de totalidad, ¿no? Primero uno tiene que justamente como hacer esa limpieza, como hacer ese reconocimiento, ¿no? De nuestras sombras, de nuestra oscuridad, ¿no? Para poder iluminarla. Y una vez que uno está en esa luz, es donde puede llegar a esta totalidad y donde puede llegar a sentirse plena con el todo, donde puede llegar a sentirse que es uno con el universo, que no hay una separación, que no hay una materia, sino que nosotros como materia también podemos no serlo, porque el estado de las células al vibrar se sentía como que no se tenía cuerpo físico. Entonces me mostraban lo del escarabajo, ¿no? Que conectar con el escarabajo, con la frecuencia del Kepri, era para sacar desde el corazón todo lo que era la parte de las impurezas, porque se trabajaba mucho en esta zona, en el chakra cardíaco, y eso representaba, ¿no? A limpiar miedos, a limpiar dolor, tristeza, todo lo que era energía de baja vibración, ¿no? Para regenerarla, ¿no? En la pureza, que lo que hacía era eso, llevar toda esa oscuridad para darle luz. Y después con el sistro lo que yo veía era que se trabajaba en parejas, se ponían en parejas. Entonces lo que llevaba esto era para hacer una sanación en el cuerpo. Y entonces el otro pasaba el sistro por el cuerpo de la otra persona, de la pareja que tenía enfrente, del compañero. Y ahí en esa vibración que uno iba sintiendo, en ese sonar del instrumento, hacía que cada célula pudiera sentir la vibración con la otra célula y así formar un todo, ¿no? Que sea un conjunto. Entonces, también esto que hacía, te provocaba en el cuerpo como un estado de éxtasis, ¿no? Un estado de alegría, ¿no? Sentirse pleno. Entonces a veces nos generaba ganas de bailar, de hacer movimientos, se provocaba como una especie de gozo, de placer, ¿no? En eso que uno conectaba con esta vibración. Y muchos en este momento podían activar su energía kundalini. Si uno va para atrás, ¿no? Trabaja la pineal, trabaja el corazón, trabaja el útero, ¿no? Y acá ya empieza a pasar a un estado de que los primeros símbolos conectaban con el físico, era reconocerse en el físico y activarlo para que empiece a como expandirse la conciencia. Y a partir de acá, en conectar ya con la vibración, te daba la sensación de justamente de perder todo lo físico y empezar a conectar con algo más abierto, con algo más grande, con algo más expansivo. Entonces conectaba vos con esa vibración y el cuerpo empezaba como a no tener fisicalidad, ¿no? A no tener materia. Y ahí uno empezaba a conectar ya con la parte estelar y con la parte del universo. Y conectar con nuestra energía kundalini es justamente empezar a tener esa conciencia de creación y a tener esa conciencia de divinidad, a tener esa conciencia de que uno puede manifestar desde el deseo interno. Entonces, conocerse desde la parte física también nos lleva a poder activar esta energía kundalini para poder activar la parte estelar, ¿no? Para poder activar todo lo que es nuestra divinidad, hacer ese puente. Entonces muchos en este éxtasis, en este gozo, en ese sentir de vibración, activaba la kundalini y la empezaba a elevar. Entonces acá donde es como la segunda parte, que después me mostraban, que se empiezan a trabajar con otros tipos de símbolos, con otros tipos de frecuencias, porque van a empezar a trabajar la columna para conectar después con la parte estelar. Entonces, al activar la columna, al activar la energía kundalini y empezar a trabajar los canales centrales de la columna, trabajábamos con lo que era la frecuencia del símbolo del Deshet. Si mal no recuerdo, continuaba ese símbolo. No, miento, perdón, había un símbolo en el medio, que era lo que le daba el equilibrio, que era la pluma de Maat. Mira, me la estaba salteando, porque en un momento me le habían dado un orden, después me lo cambiaron.
Pero ¿qué pasa? Justamente también esto, al activar la energía Kundalini, ¿no? Que uno trabaja con los dos canales, el femenino y el masculino, para mantener esa vibración, para mantener ese equilibrio, se simbolizaba con esta frecuencia, ¿no? Tratar de mantener nuestro canal en equilibrio y tratar de mantener nuestra energía en equilibrio para poder caminar en nuestra verdad, para poder caminar en nuestro equilibrio, porque acá es donde también se empieza a activar un poco nuestro maestro interno, entonces porque uno empieza a conectar con nuestra esencia. Entonces ya empieza a tener como otra visión de yo puedo conectar con el todo, también puedo conectar conmigo mismo, o sea, pasar desde la individualidad a pasar al todo, al complemento, ¿no? Y esto, como habíamos hablado al principio, que yo me lo había mostrado, es la frecuencia de MAT, de mantenernos en ese equilibrio para tener nuestra energía masculina y femenina en un balance y que una polaridad y la otra no nos desestabilicen, ¿no? Y no nos lleve a trabajar más desde un femenino negativizado o un masculino negativizado, sino a tener esto de estar en ese equilibrio. Y trabajando esta frecuencia de MAT pasábamos a tener la conexión con la columna, que era el de Jet, ¿no? Que se simboliza, si vieron el símbolo, es como si fuera una columna como con linitas así, simbolizando la columna vertebral. Que esto tiene colación también un poco a la frecuencia de Osiris, ¿no? Osiris, el dios del más allá. Y yo qué sentía en esto, ¿no? Conectar con esta frecuencia, era justamente la simbología de la muerte, ¿no? De la muerte y del renacer. Uno al estar activando todo esto, crea la conciencia o descubre o recuerda la conciencia de esto de que no somos solamente un físico. Entonces uno muere en una creencia, uno muere en un estado de que solo somos materia y nos renacemos o nos despertamos en esta conciencia de que tenemos una conexión divina, ¿no? Y que somos un ser divino en un cuerpo físico. Entonces, trabajar con la columna de Jet, que es un pilar, ¿no? Eso hace que nuestros centros energéticos estén alineados también y que pasar esta energía Kundalini por ahí, haga que cada centro energético esté activo, ¿no? Y que esté alineado, que esté en equilibrio, que esté limpio, por decirlo, no esté bloqueado. Entonces hace y fluye la energía primitiva de nuestros centros energéticos base, ¿no? De todo lo que conecta con la Tierra, pase hacia nuestros centros energéticos superiores, que son los que conectan con nuestra divinidad. Entonces, tener el de Jet activo era justamente ser un ser humano en divinidad, caminar en nuestra frecuencia divina, estar todo el tiempo conectado con nuestro ser superior, ¿no? Desde lo físico. Y entonces, ¿qué generaba esto? ¿No? Cuando uno trabajaba con su de Jet, automáticamente encontraba después en conciencia un poder interno, ¿no? Uno empezaba a, como lo que se dice, ¿no? A empoderarse. Uno empezaba a tomar conciencia del poder interno que tenía, del poder creador que tenía uno. Y esto me lo reflejaban en el símbolo del cetro Huas. No sé si lo conocen, el cetro. A ver, yo lo tengo acá. Es este que está acá. Este que está acá es el cetro Huas. Y me lo mostraban también, me lo representaban como algo más, digamos, más moderno, por decirlo de una forma, porque este es como un símbolo muy antiguo, porque lo usaban los primeros dioses, ahora les voy a explicar. Y también me lo reflejaban con el cayado y el mayal, ese símbolo que tiene el faraón en las manos, ¿no? Que significaban ellos el poder, la guía, la fertilidad. Centro Huas se dice en la mitología y está relacionado mucho a la frecuencia de Tot, ¿no? De Tot justamente es el dios creador. Se dice que Tot en el verbo crea, ¿no? Crea todo Egipto.
Y este centro, que no es particularmente de él, sino que lo usaban muchos dioses y lo que modificaba era el significado, ¿no? De cuando tenían ese cetro, pero acá me lo muestran justamente con la frecuencia perdón, no era de Top, era de Ta. Ta es el creador. Me lo muestran con la frecuencia de Ta, que era... este cetro significaba como pilares, ¿no? Pilares del sostén de la creación. Se dice que Egipto estaba sostenido por 4 cetros Huas, ¿no? Por 4 pilares del conocimiento, que era lo que crea Ta, que era este dios que moldeaba todo lo... Ta moldeaba, digamos, para hacerlo materia, y Tot lo creaba con el verbo. Entonces, lo que me daba a entender justamente el poder trabajar con esas frecuencias es esto, ¿no? Del crearnos desde nosotros mismos, de moldearnos a ser este humano conectado con nuestra divinidad, y trabajar la frecuencia del cetro, del callado y del mayal que tenían los faraones después en su momento. Era conectar con nuestro empoderamiento, con nuestra guía, con nuestra, digamos, fertilidad, ¿no? Con nuestra nutrición. Era darnos ese empoderamiento como ser humano. Estos símbolos nos daban poder, nos daban fuerza, nos daban el entendimiento de que podíamos ser guía también en esta tierra. Por eso yo creo que los sacerdotes y las sacerdotisas que vinieron de Atlántida también tenían un poco de esta frecuencia, ¿no? Porque ellos fueron los que después comenzaron o sea, volvieron a implementar las prácticas y estos conocimientos para poder guiar a los humanos que estaban en las tierras de Egipto, y empezar a conectar nuevamente con toda la divinidad. Entonces, conectar con estas frecuencias nos da esto de poder empoderarnos y de poder caminar en nuestra energía, en nuestro poder, en nuestra sabiduría, ser guía. Entonces, nos daba esa fuerza desde la creación de nosotros mismos, ¿no? Desde moldearnos en un nuevo humano, desde moldearnos en una nueva conciencia, ¿no? Trabajar en la base esta de este nuevo ser. Y luego de eso, uno conectaba con la llave Ankh, la famosa llave Ankh. Esto que también tiene relación con el nudo de Isis, ¿no? Por eso también se la asocia mucho a Isis, la llave Ankh, pero en realidad es como un símbolo más, para mí, más general, ¿no? Porque la forma de lo que conecta la llave Ankh, ¿no? Esa energía femenina, esa energía del útero, ¿no? Esa energía creadora, después conectarla al cielo y a la tierra, que se ancle en la tierra también, que se ancle a través de nosotros, de manera horizontal. Exactamente. A muchos se le ha presentado la llave y se le ha modificado porque toma una frecuencia en particular, entonces aparece la llave Ankh con diferente forma, pero no deja de tener esa conciencia de que él es creadora, ¿no? Entonces, el Ankh te hacía conectar con el significado de la vida, ¿no? Con el entendimiento de la creación y con el entendimiento de que uno puede crear y uno puede manifestar. Entonces, todo lo que crea en un estado de conciencia, todo lo que uno crea desde un aspecto no material, ¿no? Lo podía bajar a la tierra y lo podía manifestar y lo podía anclar esa frecuencia, podía anclar eso que uno estaba deseando en la tierra y lo podía materializar. Bueno, acá la tenía la llave Ankh, pero la mía tiene bracitos. Está sosteniendo los cetros. Y una vez que daba entendimiento de lo que es la vida, ¿no? De lo que es la vida física y lo que es la vida en ese estado de pureza, de conectar con lo que no es materia, me mostraba la conexión con el cielo, ¿no? Llegábamos como a ese estado de decir, puedo ser tanto un físico como puedo ser tanto un ser cósmico, ¿no?
ahí se entendía o se llegaba al entendimiento de que nuestra esencia, parte de esa esencia divina de la creación, moraba en nosotros como un físico. Ya se había hecho la línea y la conexión con ese entendimiento, entonces uno podía estar en el aspecto cósmico y en el aspecto terrenal. Y esa parte la terminábamos de conectar, o al menos era lo que yo veía, ¿no? Con la frecuencia de la diosa Nut, que es una madre estelar, ¿no? Que es el cielo estrellado que uno ve en los templos o en las tumbas, ¿no? Ese cielo que cubría toda la tierra, ¿no? En un sinfín de estrellas, y que representaba a la madre, que era, digamos, la que nutría la tierra. La nutría en un conocimiento, la nutría en un estado de entender que hay una divinidad que también nos nutre en nuestro físico, ¿no? Que no somos algo que estamos acá caminando y nada más, sino que tenemos esa conexión con el cosmos y con el universo y que podemos conectar con el todo. Entonces la madre Nut nos hacía conectar con esa frecuencia, ¿no? Se nos representaba en la estrella Seba, que es la estrella de 5 puntas. También te daba a entender esta conexión, ¿no? De entender de que los 4 elementos que nosotros manejábamos acá en el físico se complementaban en un quinto, ¿no? Que formaba justamente ese éter, ¿no? Que justamente formaba ese campo energético y ese cielo estrellado. Entonces era como el simbolismo de la unificación. Así que bueno, ese era el último símbolo, son muchos. Pero, como les decía, se los van relacionando, que yo se los puse en el texto, como iban yendo, se puede ir viendo, ¿no? Todo este progreso de cómo uno arranca desde lo más físico hasta lo más espiritual y lo más cósmico, ¿no? Y toda la transformación que va sucediendo en nosotros desde la parte física hasta la parte etérica, ¿no? Hasta comprender que somos una frecuencia también, que somos una conciencia primitiva, ¿no? Que decide encarnar un pedacito de esa conciencia en un cuerpo humano para experimentar todo lo del plano físico, para nutrir también, ¿no? A esa esencia, porque nuestro yo superior va tomando los aspectos que vamos transitando en nuestras vidas, ¿no? Y va tomando toda esa conciencia que vamos adquiriendo como alma y se va nutriendo también de esa experiencia. Y a su vez, la fuente se nutre de todos esos conocimientos que va tomando nuestra esencia, ¿no? Entonces es como un ciclo sin fin, es como un círculo, ¿no? Porque después esa fuente otra vez vuelve, o sea, volvemos acá al físico y así hace una rueda. Así que nos vamos nutriendo constantemente. Así que bueno, no sé si quieren parar 5 minutitos, si quieren ir al baño a buscar agua, porque ahora sí vamos a arrancar con la conexión, y ahí le pegamos derecho, ¿no? No va a haber cortes. Acá arrancamos y empezamos a canalizar y empezamos a hacer la conexión y no vamos a parar. Así que no sé si alguno quiere ir a buscar algo. Me parece que están todos muy compenetrados con la charla. Está acá. Bueno, seguimos entonces, ¿le pegamos derecho? Listo. Bueno, yo voy a agarrar acá. Bueno. Seguimos, Salo. Marce también, Leo también. Bueno, vamos con todo. Vamos con todo entonces. Bueno, pueden ponerse como ustedes más deseen, acostados, sentados, quieren tener la cámara prendida, quieren tener la cámara apagada. Lo que a mí me interesa ahora es, voy a modificar el audio, porque yo necesito que escuchen sonidos en un momento. Entonces quiero saber si todos escuchan esto. ¿No se escucha? Es el PIM, ¿no? Bueno.
Siempre me sucede lo mismo. A ver. A ver ahora. Ahora sí. Ah, buenísimo. Entonces van a escuchar lo otro. Listo, listo. Tenía mal configurado el audio, por eso. Así que bueno. Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a hacer este viaje por Saqqara nuevamente. Y vamos a conectar con nuestros inicios. Cada uno va a conectar desde su recuerdo, cada uno va a conectar desde su esencia. Acá la experiencia que van a tener va a ser de recordarse a ustedes mismos, como una conciencia antigua, como una conciencia que atravesó esta era, ¿no? Y que tomó conocimientos y que ahora los vuelve, ¿no? Se vuelven a activar, ¿no? Los volvemos a traer acá. ¿Por qué? Porque yo en un momento había recibido una especie de información donde me decían, que las chicas también ya lo escucharon, que había un periodo en este año en el que íbamos a justamente trabajar con todo esto de volver al inicio, volver al origen, volver a recordarnos, volver a tomar todos los conocimientos que nosotros habíamos adquirido como ser, y que llegaba un ciclo en donde finalizaba todo eso como diciendo basta de aprendizajes, o sea, ustedes ya saben, ustedes ya aprendieron, ustedes tienen que recordar. Entonces fue como una etapa de recordar, y que en octubre finalizaba esa etapa de recordar para poder caminar a partir de noviembre desde esa sabiduría, desde esa maestría, desde ese conocimiento que cada uno tiene dentro suyo. Entonces fue muy loco esto de que, bueno, justamente estamos finalizando octubre y haya surgido esta sesión, como dando el ciclo, como dando el cierre a eso que había recibido. Y si bien cuando yo hice comunidad Saqqara, llegó un momento en que tuve que cortar con los símbolos porque fue, hasta acá tenés que darles, después lo otro no, ya te vamos a mostrar cuándo va a pasar lo otro, cuándo vas a conectar con los otros símbolos. Y fue muy loco porque yo vi el proceso, ¿no? que se fue haciendo a nivel planeta, a nivel ser humano, ¿no? Cómo fuimos nosotros como humanos trabajando, y vi como muchas personas empezaron a recordar de golpe, como muchos empezaron a mostrarse, como muchos empezaron a empezar a expandir su voz, ¿no? Su sabiduría, su conocimiento, y yo por dentro decía, wow, siento que está pasando lo que me habían avisado, y me ponía muy contenta por ese lado. Y bueno, fue cuando posteé esto, de decir, bueno, listo, ya están como, entre comillas, ya están, ¿no? Porque sería como poner ahí como algo muy marcado, pero fue como para que entendieran, ¿no? Decir, bueno, listo, es como que ya trabajaron con el físico, todos los primeros símbolos. Bueno, ahora ya están para terminar de cerrar toda la parte espiritual, toda la parte cósmica, y siendo uno solito, ¿no? Siendo un ser humano de luz. Ahora van a empezar a caminar desde su maestría, ahora van a empezar a caminar desde su conocimiento, si bien van a tener referentes, ¿no? Si bien van a estar todavía absorbiendo información de algunos, va a ser como más de filtro, ¿no? Como decir, bueno, sí, hasta acá, porque yo tengo mi sabiduría, yo tengo mi recuerdo, mi conocimiento, y si bien capaz que no congenias con todo lo que se dice, pero va a haber algo que quizás lo van a tomar como otras cosas no, pero a partir de ahora es esto de caminar desde uno mismo y desde el maestro interno, que desde lo que el exterior nos pueda llegar a dar. Así que bueno, eso es como digamos, la finalidad de esta sesión, ¿no? Es como darle ese cierre a decir, bueno, listo, ya estamos, con lo iniciático ya terminamos, ahora somos maestros, caminemos en esa maestría. Así que bueno, no los entretengo más, ahora los voy a llevar a este viaje. Van a cerrar los ojos, van a tomar su neutralidad, van a empezar a conectar con ustedes mismos a través de la respiración, van a comenzar a inspirar, a exhalar, y en ese respirar y exhalar van a tomar conciencia de su cuerpo,
A medida que inspiramos vamos recibiendo todo ese aire puro que ingresa a nuestro cuerpo y lo vamos a llevar a todas nuestras células, vamos a oxigenar nuestras células y vamos a hacer ese recambio de energía, vamos a exhalar por boca, eliminando toda esa energía negativa, inspirando luz, exhalando todo sentimiento de pesadez, todo sentimiento de enojo, tristeza. Comenzamos a conectar con nuestro cuerpo, inspirando, exhalando. Vamos a ir tomando conciencia de cada célula. Vamos a ir sintiendo como que nuestro cuerpo empieza a sentirse como una totalidad, ¿no? Dejamos de sentir ya esto de que tenemos un brazo, una mano, sino que empezamos a sentir como que las células son una sola, es todo un conjunto. Inspiramos, exhalamos y ahí vamos comenzando esta relajación. Vamos a sentirnos en neutralidad. Y vamos a tomar conciencia del punto de nuestro cuerpo, nuestro corazón, que es esta gran compuerta que nos explicaba Tot, esa compuerta que nos va a conectar con nuestra esencia divina, con nuestro yo superior. Vamos a comenzar a sentir cómo desde este centro energético comienza a abrirse un gran portal. Y este portal se va ampliando y se va abriendo, se va ampliando y se va abriendo. Vamos sintiendo cómo se hace cada vez más y más grande. Y una vez abierto en su plenitud, vamos a traspasar esta puerta, este portal. Y nos vamos a encontrar caminando por las arenas del desierto. Podemos sentir la arena en nuestros pies. Podemos sentir el calor en las plantas de los pies. Podemos sentir la brisa en el aire, en todo nuestro cuerpo. Cómo esa brisa acaricia nuestro rostro. Estamos en un lugar, en una escena que ya conocemos. Volvimos a ese lugar tan especial que nuestro corazón guarda, y a medida que vamos caminando, vamos reconociendo todo ese entorno, vamos observando todo lo que allí va apareciendo. Podemos tener sensaciones en el cuerpo, vamos reconociendo toda la escena. Y en este caminar podemos vernos acompañados o no, podemos reconocer a estas almas que también nos acompañan en este encuentro. Pueden ser guías. Y seguimos caminando, siempre avanzando hacia adelante.
donde vamos a ver un edificio, es un templo, es nuestro templo, es ese templo donde en épocas atrás nosotras y nosotros conectábamos con nuestro ser y reconocemos ese templo y podemos sentir esa alegría de volver allí y recordamos cada detalle. Podemos recordar su entrada, su fachada, su suelo. Es como volver a casa. Estamos en nuestro lugar. Ingresamos y nos esperan un sacerdote y una sacerdotisa, los cuales nos darán un baño de purificación. Este baño de purificación simboliza la pureza de nuestro ser. Limpia nuestro cuerpo, nuestra energía, de todo lo mundano, de todo lo que tenemos sosteniendo en el plano físico. Eso cae por el agua. A un receptáculo tenemos a los pies que recoge toda esa agua. Podemos ver en ese receptáculo pétalos de rosa flotando, flores de loto. Sentimos cómo cae el agua encima de nosotros y podemos sentir cómo vamos recuperando energía perdida. Sentimos nuestro aura cómo se va revitalizando. Podemos recordarnos vestidos o desnudos, recibiendo esta limpieza y esta purificación. Sentimos los aromas del jazmín, de las rosas. Conectamos con el almizcle, con esta esencia que nos lleva a conectar con el deseo, con el placer, con la sutileza de nuestra esencia. Nuestro cuerpo comienza a sentir esa limpieza, ese gozo. Y al finalizar este baño, continuamos caminando y adentrándonos más en este templo, en nuestra casa. Podemos ver cómo está todo oscuro. Pero podemos sentir la presencia de otras almas que nos acompañan. Son estas almas, compañeras de camino. Podemos sentir la presencia y la conciencia de los dioses que nos rodean. Algunos los pueden ver, otros los pueden sentir, pero están allí acompañándonos como guías. Y formamos un gran círculo con todos estos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de camino. No estamos solos en el templo, estamos acompañados. Y en esta oscuridad comenzamos a conectar con nuestro corazón, nuestro útero. Sosteniendo estos campos energéticos con nuestras manos, la izquierda en el útero, la derecha en el corazón, y podemos sentir cómo comienza a vibrar estos centros energéticos y comienzan a conectarse, formando un puente entre ellos dos. Podemos sentir la presencia de la diosa Hathor y la diosa Isis en nosotros, haciendo puente, conexión. Nuestro centro de creación se conecta con nuestro centro de deseo y del sentir. Y lo vamos activando. Y vamos sintiendo esta conexión con las personas como seres,
con nuestros compañeros que tenemos al lado. Y extendemos nuestros brazos y apoyamos el derecho en el corazón y el izquierdo en el útero de cada persona que tenemos al lado. Y vamos sintiendo y conectando nuestro ser con el ser de los demás. Y podemos sentir el amor, la frecuencia de la Madre Cósmica se hace presente para irradiar este amor y esta frecuencia en ambos. Tanto el que está a mi derecha como el que está a mi izquierda somos canal del amor incondicional. Y ese amor se nutre en nosotros también. Ese amor ingresa a nuestras células, está en nosotros. Podemos irradiarlo, podemos sentirlo. Sentimos la expansión. Y comenzamos a ver cómo los primeros rayos del sol van apareciendo por entre los muros del templo. Entonces giramos hacia él y podemos empezar a conectar con esta frecuencia solar. Es el dios Ra que se hace presente para activar nuestro Horus, activando nuestra pineal y conectamos con el sol y podemos sentir ese calor y esa energía que ingresa en nuestra pineal. Y vemos el brillo, y vemos el calor, y sentimos la frecuencia, cómo ingresa en nosotros. Y activa nuestra visión interna, activa esa reconexión con nosotros mismos. Y ahora nos colocamos en parejas. Podemos tener delante nuestro personas que conocemos o que no, son nuestros compañeros de camino en esa época. Y agarrados de las manos, podemos sentir la presencia del otro. Comenzamos a sentir y escuchar el sonido y la vibración del sistro de Hathor. Que comienza a activar nuestras células, dándonos la conciencia de unidad y de expansión de cada una de ellas. Y podemos sentir la vibración y ese movimiento en nuestro interior. Conectando en su totalidad cada célula, en nosotros y con el otro. Llevándonos a un estado de conciencia, de vacío y de plenitud. Transportándonos a ese útero, a ese espacio vacío, de la gran conciencia de la Madre, donde podemos ser
uno con el universo. Y en ese vacío sentimos calma. Y comenzamos a sentir la presencia y la conciencia del escarabajo, que se acerca a nosotros y se instaura en nuestro corazón. Y en esta comunión vamos a entregarles a él todas nuestras sombras, nuestros miedos, nuestro dolor, nuestra tristeza, teniendo la sabiduría de trabajar en ello para poder darle luz y poder modificar la vibración, convirtiendo todo eso en alegría, en amor, en felicidad, entendiendo que cada situación que atravesamos es una experiencia que nutre nuestro ser, sabiendo que esa situación nos va a dar la sabiduría para seguir caminando en este día a día. Y entregamos a Kepri todo lo que deseamos de corazón entregar. Y comenzamos a observar cómo se va retirando. Podemos ver esa gran bola, en algunos grandes, en otros más pequeños, pero allí está cargado todo nuestro pesar, toda nuestra tristeza. Y podemos observar cómo la va transportando y la va trasladando hacia la luz, hacia el gran sol que va a nutrir y va a elevar la frecuencia de eso que entregamos. Y llega Maat, que nos entrega su pluma en simbolismo del equilibrio y de la conexión con nuestro ser. Coloca sus manos en nuestros hombros, equilibrando nuestra energía femenina y masculina. Seguimos escuchando el sonido del sistro que se vuelve a activar para darle el entendimiento a nuestras células que debemos volver a ese templo nuevamente, a conectar con nuestro físico en ese templo. Y volvemos de ese útero y volvemos de ese gran vacío. Y podemos ver a nuestro compañero con su citra en la mano, pasándolo por todo nuestro cuerpo, conectando con su sonido, esa vibración. Y conectamos con el gozo y el placer y nos movemos y bailamos, danzamos. El cuerpo se mueve, el cuerpo tiene movimiento, nos da el avance.
Y activamos nuestra energía de base, nuestra Kundalini, que comienza a subir por todo nuestro cuerpo. Podemos sentir cómo va subiendo por nuestra columna, activándola. Es la frecuencia del Deshet, del gran Osiris, que se hace presente para representar esa muerte física para la conexión con nuestro ser. Y nuestra energía sube, sube, sube y sube. Y podemos sentir ese calor por toda nuestra columna, hasta nuestra pineal. Y en este equilibrio y con esta energía activa podemos sentir ese poder. Sentimos como nuestros plexos se expande, este centro energético que nos conecta con nuestro yo interno. Somos este poder, somos este fuego caminando para nuestra evolución y para nuestra conexión. Se nos entrega en el cetro. El cayado y el mayal son nuestros. Tomamos la guía, tomamos el poder de nuestra esencia en nosotros mismos. Ya no somos solamente un físico. Y sentimos esa fuerza, y sentimos ese vigor. Y estamos listos y dispuestos a caminar en ese poder, a caminar en esa sabiduría interna. Somos la guía, somos nuestra propia guía, somos nuestro poder. Somos nuestra propia nutrición, nuestra esencia nos nutre en sabiduría, en conocimiento, en amor. Tenemos esa fuerza interna. Nuestra columna se siente fuerte, se siente firme para poder sostenernos en este transitar y en este caminar. Y cada uno ahora vuelve a tomar un lugar en el círculo. Volvemos a ser una unidad entre todos. Sentimos la frecuencia de la madre. Y comenzamos a recibir la frecuencia del símbolo Ankh. Esta frecuencia que nos conecta con la creación, con el plano físico, con el plano espiritual. Ancla en nosotros el entendimiento del ser divino y el conocimiento en este físico. Hoy somos la llave. La llave que se abre al mundo. La llave que ancla la sabiduría de nuestro ser y nuestra esencia divina. Y podemos sentir dos grandes alas que se expanden. Nos expandimos y sentimos el amor. Somos ese amor, esa unidad. La presencia de Isis en todos nosotros se activa.
Y agarrados de la mano unos con otros en este gran círculo de unidad y amor, alzamos la mirada hacia arriba, conectando con el cielo, y sentimos ese amor incondicional de la Gran Madre en esta representación de las estrellas de Nut. Y sentimos como un gran canal se abre conectando todos nuestros centros energéticos. Es un gran tubo de luz que conecta la Tierra con cada una de las estrellas. Un gran faro de luz desde nuestro pineal sale y se expande hacia el cielo, conectando con la Gran Madre, con la fuente de nutrición y la sabiduría cósmica. Y podemos sentir esa conexión y podemos entender que somos ese puente entre el cielo y la tierra. Y en este amor y en esta unidad con el todo, porque no distinguimos nuestro cuerpo con el cuerpo del otro, solamente sentimos esta expansión que lo incorpora todo. Pueden ser en este momento entregados símbolos personales, cada uno de ustedes. Comenzamos a sentir un llamado desde la puerta del templo. Es hora de volver, por lo que nos vamos soltando la mano de estos compañeros de camino que se hicieron presentes en este templo, en nuestro templo, recordando los días en los que caminábamos por allí y llevando las manos a nuestro corazón. Agradecemos por este encuentro, por este reencuentro nuevamente. Y sumergidos en esta felicidad y en esta expansión, comenzamos a retornar por el camino donde ingresamos, contemplando cada parte de ese templo que una vez pertenecimos, que a muchos nos hicieron felices estar allí y pasar ese tiempo en esa comunión divina. Y entre felicidad y un poco de melancolía de recordar ese lugar, pero felices de haber estado allí, de haber vuelto, vamos comenzando a traspasar la gran puerta de ese templo que nos lleva a conectar con ese plano físico de esa época. Volvemos a ver esa escena, ese lugar donde ya estuvimos, y reconocemos cada cosa que se nos va presentando y volvemos a sentir la arena en los pies, ese calor, esa brisa. Y estamos en paz, en armonía y felices. Caminamos y caminamos porque adelante podemos ver el portal, ese portal por donde llegamos allí, ese portal que se encuentra abierto y nos está esperando para volver a este plano físico. Y en ese caminar
Y ya casi llegando al portal, giramos y podemos observar y contemplar por última vez ese templo, sabiendo que podemos regresar allí todas las veces que nuestro ser requiera y desee, conectando desde nuestro corazón y abriendo este portal nuevamente y entregándole todo nuestro amor a ese espacio-tiempo que una vez nos acobijó y nos nutrió con su sabiduría. Cruzamos el portal y al cruzar el portal comenzamos a sentir la conexión nuevamente con nuestro cuerpo, con el que lentamente vamos a ir conectando parte por parte, sintiendo nuestros pies, nuestras piernas, nuestros brazos. Cada célula vuelve a ser célula en sí misma, y cada una va a volver a cumplir la función que cumple nuestro cuerpo y nuestros órganos se vuelven a activar. Podemos sentir cada parte de nuestro cuerpo nuevamente y podemos comenzar a movernos, regresando a este aquí y ahora, intencionando que toda nuestra energía vuelva a este aquí y ahora para nutrir nuestro cuerpo energético, para poder sostener nuestro cuerpo físico en este día. Que ninguna parte de nosotros haya quedado en ese tiempo. Intencionamos volver energéticamente por completo, sintiendo nuestro cuerpo, tocando nuestro cuerpo y tomando conciencia de todas las partes de él. Y cuando así lo sientan, pueden abrir los ojos y volver a este aquí y ahora. Bueno, volvimos. Vayan avisando cuando vayan volviendo. Quien volvió puede tomar un poco de agua para estabilizarse, para seguir este circuito energético que continúe en nuestro cuerpo, no se estanque en un solo lugar. Sé que cuesta volver, es algo tan profundo. Marcela, casi que te quedas. Volvé, volvé. Yo sé que Manek está ansiosa de quedarse ahí, pero tenía que volver. Ay, Dios. Bueno. Lucía, Leo, Salo, volvieron. Ro, ¿están bien? Perfecto. Ro volvió, perfecto. Salo volvió. Lucía, bien. Volvieron todos, qué felicidad. Ninguno se me quedó por ahí. Ay. Wow, qué bueno eso, Marce. Genial. Después compartí, quiero saber. Qué buenísimo. Bueno, em,
voy a dar el cierre al encuentro para dejar de grabar. Ahora después continuamos y hacemos un intercambio. Así que en este volver a este físico, bueno, espero que este volver a conectar con esta era, ¿no? Con esta era interna que cada uno transitó, haya servido justamente como le pasó a Marce, ¿no? De poder recolectar información, de poder reconocerse, de poder a veces entender ciertas cosas, ¿no? Que nos pasan en este día a día que a veces no le damos como la vuelta, ¿no? Como que no tenemos la vista, la forma de observarlo con los ojos, ¿no? De encontrar eso que tenemos que hacer y bueno, llevar nuestra vista, nuestra observar a nuestro interior, ¿no? Y poder conectar con nuestra fuente, poder conectar con nuestra sabiduría y poder traer esa información que requerimos, ¿no? Así que bueno, yo espero que esto les haya gustado. Yo disfruté muchísimo este viaje, fue como una wow. Podía verlos en círculos ahí otra vez. Igual siempre sentí que los que recibieron el llamado eran porque habíamos estado ahí en ese momento, ¿no? Compartiendo en algún puntito esto de volver a conectarnos con el inicio. Así que bueno, les agradezco de todo corazón por este instante, ¿no? Y que haya sido eh, nutricio para ustedes. Así que bueno, voy a dejar de grabar, así después lo siguen viendo cuando necesiten.